Bienvenidos una vez más al box de Alex y Paco. Como veis, estamos ya aquí en nuestro nuevo setup. El anterior era un poquito provisional, ahora este va a ser un poquito el definitivo. Así que... De momento nos quedamos aquí. Todavía nos queda terminar alguna cosa, pero lo tenemos ya casi. Está encaminado. Hoy nuestra idea era grabar otro tipo de vídeo, pero no sé si habéis visto el TikTok o Reels que subimos el otro día, en el que estuvimos en un evento, coincidimos con Maverick Viñales, y la verdad que se portó muy bien, o sea, se portó muy bien. La verdad es que si dentro de la pista el bueno fuera, sí, tela. O sea, nos concedió una pequeña entrevistita, la verdad es que no quisimos hacer muchas más preguntas porque tampoco queríamos incomodar, pero bueno, nos dio ahí un par de titulares que estuvieron bien para el vídeo. Estuvimos hablando del canal, de a qué nos dedicamos, de al final nuestros sueños, nuestros gustos, creo que están claros cuáles son. Y nos dio muchos ánimos, la verdad que es un tío... Yo he de decir una cosa, que la verdad, en el evento coincidimos con mucha más gente famosa y probablemente menos famosa que él, y no se portaron como se portó él. Pero vamos, o sea, vamos, mucha gente que seguramente no la conozcan tanto como pueden conocer a Maverick. Y la verdad que el ser tan cercano, como con nosotros se portó así, porque es lo que visteis en el vídeo, al final son 30 segundos que también estábamos muy nerviosos. Sí, yo un poquito. pero en esos 30 segundos, no, o sea, solo se ven 30 segundos en el vídeo, pero luego estuvimos un rato hablando con él y la verdad que, aunque fuese un ratito corto, nada, pero ahí es donde se demuestra cómo es una persona y lo que dice Paco, ves a la gente que a lo mejor no es tanto y cómo se portan y bueno, tampoco queremos dar nombres. Sí, no, y desde aquí queremos agradecer a Maverick Viñales porque la verdad es que se portó muy bien. Sí. A raíz de eso os dejaremos la entrevista por aquí, que es cortita, lo vais a ver en un momento. Estamos aquí con Maverick Viñales, vamos a hacer un par de preguntillas. ¿Qué tal trabajar con Lorenzo? Intenso, ¿no? Pero con mucho resultado, así que contento, claro que sí. Muy bien. ¿Y cómo ves el año? ¿Cómo ves el principio de año? Que haya ido un poquito... Arrancado difícil, la verdad es que ha arrancado difícil, sin sensaciones, pero es también verdad que en pretemporada he escogido un camino que quizás ha sido erróneo con la moto, así que hay que esperar, hay que ver en Brasil cómo funciona también con todo el paquete 2026 y luego hay que ver también cuando los neumáticos sean el compuesto normal, claro. Así que todavía queda mucho. Pues perfecto, muchas gracias y suerte para el año. Mucha suerte. Y se nos ocurrió hablar en este vídeo de cómo vemos este año, sobre todo la parrilla de españoles. O sea, al final nosotros también somos de aquí y nos gustaría comentar en cada caso... Y gran parte de la parrilla al final es pilotos españoles. O sea, vamos a hacer la mitad de la parrilla prácticamente. O sea, la otra mitad italiano y luego 2 o 3 que quedan por ahí, pero es así. Y en honor a la entrevista que nos dejó hacer el otro día, primero vamos a empezar por Maverick Viñales. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, a ver, yo... por lo que él nos dijo, que al final había empezado con una configuración de la moto que no era la óptima, yo no sé si, no le preguntamos, pero no sé si a lo mejor él quiere más acercarse a lo que es la configuración de Pedro Acosta, ¿no? Coger un poquito como el camino que ha llevado Pedro Acosta, porque él nos dijo que había empezado con un mal camino. Sí, la verdad que en tema de configuraciones de moto ya lo hemos visto con otras marcas. Si... Tampoco se puede seguir la configuración de un solo piloto. O sea, una moto es verdad que se tiene que hacer como para varios pilotos. Y yo creo que Maverick tiene mucha personalidad en eso. O sea, tiene un estilo muy concreto. Y encima, igual, como dijo él, que había sido muy intenso el trabajo con Lorenzo. Es un trabajo que sorprende ver hacer a un piloto profesional, a un piloto del calibre de Maverick. Pero es como llevar el motociclismo a lo más básico para poder empezar desde ahí. Me parece, lo primero, muy valiente. Y lo segundo, de tenerlos bien puestos, porque al final estás volviendo a eso para volver a equivocarte donde pueden equivocarse pilotos que a lo mejor no tienen tanta experiencia y coger esa base. Coges esa base y ya a partir de ahí es donde formas tu estilo de pilotaje, todo. Y... Sí que es verdad... Bueno, sí que es verdad que he visto en una entrevista que él dice que el primer día de Tailandia empezó bien, o sea, lo que es el viernes, hizo un buen viernes, y a raíz de ahí es cuando tomó la mala decisión, que imagino que es lo que nos comentó, la configuración no sería la óptima, y es donde empezó a tener el fin de semana al final que pues imagino que no está orgulloso de él, porque sabemos todos que puede estar mucho más arriba. Y más viendo a Pedro con la KTM, que está ahí arriba, que a lo mejor no puedes comparar los dos pilotos, pero Maverick tiene una calidad increíble para poder estar luchando por esos puestos. Sí, y además también otra de las cosas que nos dijo, que para mí es lo más importante, por lo que tampoco se pueden sacar muchas conclusiones de Tailandia, que es la carcasa de los neumáticos. Lo dice en el vídeo y es verdad sí. que tanto él como yo creo que más pilotos de la parrilla
lo notaron porque al final es una configuración, es un estilo de neumático que, como hemos visto, le viene muy bien a Aprilia, pero las otras marcas han tenido resultados además muy dispares. O sea, el año pasado veías a Maverick luchando en muchas carreras, en clasificaciones y demás, y ahora que tenga esa diferencia, por ejemplo, con Acosta, es algo irreal. Sí, que O sea, eso no es real. Está claro que al final Maverick está para estar un poquito más arriba. No sabemos si va a ganar alguna victoria, que por cierto, si ganase, sería el único piloto que gana con 4 marcas diferentes, Es que para increíble. mí eso sería, o sea, un hito histórico, pero vamos. Y no sabemos si va a poder ganar alguna victoria, pero lo que sí está claro es que va a poder luchar por algún podio, sin duda. O sea, yo no tengo duda. Sí. Yo creo que este año además se ha preparado mucho y sobre todo que, vamos, este año lo va a hacer. O sea, después de lo que nos hizo a nosotros, lo va a hacer. Vamos a continuar con Pedro Acosta, que al final son compañeros de marca y que ha tenido un resultado completamente diferente al de Maverick. O sea, al final Pedro Acosta ha ganado la sprint y ha quedado segundo en la carrera. ¿Cómo ves tú este año para Pedro? Pues, a ver, al final con Pedro no descubrimos nada y sobre todo ya lo vimos también mucho en nuestro anterior vídeo, pero es verdad, es de mencionarlo. Es un tío que pone demasiadas ganas, con un demasiadas no me refiero a un demasiadas malo, sino que con esas ganas, gracias a esas ganas que ha puesto durante estos años, ha conseguido llegar a un nivel de pilotaje y poder encontrar ese punto en la moto, donde ahora es una moto crítica, para mí es una moto crítica, pero consigue frenarla, consigue meterse, consigue hacer una trayectoria, que es lo que a mí más me flipa, es la trayectoria diferente que lleva a todos los pilotos. Tú ves la línea que puede hacer incluso un piloto como Marc, un piloto como Bezzecchi, que pueden llevar líneas distintas entre ellos, pero tú ves cómo traza cualquier curva a Costa. Sí, Parece sí. que se va a salir, parece primero que va afuera y acorta mucho y luego sale con mucho más gas. No sé, me parece la verdad que con una moto que no es ni Aprilia ni Ducati, que en este caso serían las dos mejores marcas, conseguir hacer eso es, sobre todo por todo este tiempo que lleva en MotoGP sufriendo, porque ha sufrido mucho, Sí. y este año yo creo que puede ser su año. He visto un dato que es un dato malo, la verdad, para Pedro Acosta, que es puede ser el primer piloto... Uy, perdona, me he equivocado. Lo de los... Sí, lo de podiums. sí. He visto un dato de Pedro Acosta, que voy a dejar aquí en el vídeo, que la verdad no es un dato del que yo creo que pueda estar orgulloso Pedro Acosta, que se puede convertir en el piloto con más podios sin conseguir una victoria. Que ahora mismo son 12 de... De Edwards, creo que es de Sí. Colin Edwards. Y él está con 11, es decir, que si hace un podio más, lo igualaría. Entonces, esperemos que se queden en 11. Sí, yo creo que... A ver, este año ganar va a ganar, 100%. Sí, yo creo que sí. Ha ganado una sprint, va a ganar una carrera, 100%. El tema es... ¿Cuándo? El tema es cuándo, sí. Porque a lo O sea, mejor este circuito es lo que hablábamos con Viñales. Es un resultado también un poco irreal, hay que esperar mínimo 2 o 3 carreras, siempre se ha dicho, el Mundial no empieza hasta que no se llega a Jerez. Porque primero hay que ubicarse, estás fuera de Europa y demás, cuando el campeonato viene a Europa es cuando se asienta todo y demás. Pero... Joder, es que he dicho y demás 4 veces. Cuando el campeonato llega a Europa es cuando se asienta, pero aún así yo creo que firma una base muy potente para lo que queda de año. Sí, y también he de decir que Pedro Acosta es uno de los pilotos, como puede ser Marc Márquez, que mejor se adapta a los circuitos. Y una cosa que ha tenido Tailandia, que al final ha venido de donde se han hecho los test, han dado muchas vueltas y al final cuando los pilotos dan más vueltas es más fácil llegar a ese límite de la pista. Ahí está donde Pedro Acosta lo consigue en menos vueltas. Yo creo que el hecho de ir a un circuito en el que no estén en el que no hayan rodado tanto, esto le puede beneficiar a Pedro. Sí, además ahora a mí me llama mucho un circuito nuevo, que vamos a Brasil, y como en esos circuitos yo siempre he dicho, cuando es un trazado nuevo, han cambiado alguna curva de algún circuito o algo así por temas de seguridad, es como que ahí es donde salen lo que hablábamos en el otro vídeo de los verdaderos pilotos. O sea, ahí es donde deja de entrar tanto la moto. Es verdad que con estas motos y esta tecnología que tienen, suele ser el viernes, a lo mejor el viernes para la práctica, pero se nota, suele ser el viernes para la práctica, pero se nota ese poquito de más que pone el piloto, en esos casos un circuito nuevo y Sí, o quién sea, llega antes al límite. O sea, eso es, para mí es una cosa fundamental de este circuito, que es un circuito en el que no han rodado como han podido rodar en todos los demás circuitos, que al final vienen de rodar muchísimos años. Vamos a ver el viernes muchas pruebas distintas al final de configuraciones y trazadas que puedan hacer los pilotos para ver cuál es lo más óptimo para este circuito. Y hablando de Pedro Acosta,
vamos a pasar a unas declaraciones que ha hecho Marc Márquez. Pasamos al siguiente Sí, piloto. Sí, que no sé si tú cómo lo has podido interpretar. O sea, Sí, yo no la gente la interpreta mal. Yo no lo interpreto mal, yo lo interpreto más como que... Bueno, las habréis visto todos, son esas declaraciones. Pero bueno, es en esas declaraciones que decía Marc que al final, si se veía, le preguntaban si se veía reflejado en el Marc de 2013 al Pedro Acosta ahora, y él decía que el Marc de 2013 fue campeón del mundo en su primer año. Pero es que la gente, yo creo que se saca un pelín de contexto porque la pregunta es, o sea, si le hubiesen preguntado, yo creo, si hubiesen preguntado si se ve reflejado a un Marc de joven en Pedro Acosta ahora, habría sido diferente la respuesta a que le pregunten exactamente por el Marc de 2013. O sea, porque yo creo que es ahí donde dicen, el Marc de 2013, es que el Marc de 2013 fue campeón del mundo el primer claro, año. yo creo que también es un poco el punto de que si Pedro Acosta ganase el Mundial este año no es su primer año, o sea, no tiene ya tiene el recorrido de 2 años anteriores que Marc no tenía. Yo creo que va también un poco por ahí, el hecho de que Marc era novato y Pedro Acosta no lo es. Yo creo que es un poco, pero no por menospreciar a Pedro Acosta, sino decir, yo ese año era novato y Pedro Acosta ahora no, o sea que un poco más que lo de Pedro Acosta es algo que se puede ver, que desde el año pasado podemos ver que esto lo puede hacer Pedro Acosta, y quizás lo de Marc Márquez era más imprevisible, era algo más que teniendo ahí a Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa y Valentino Rossi, Que era muy difícil. que era muy complicado que eso pasase, y que este año gane Pedro Acosta es más factible que lo hiciese... Sí, al final el recorrido marca mucho, pero aún así, no sé tú, pero vamos, me encantaría recuperar un poco eso de MotoGP, ese pique, ese juego psicológico, porque lo hemos perdido un poco estos años. En eso Marc es el mejor, o sea, en eso Marc y Valentino Rossi era muy bueno. Pero te digo yo que Pedro Acosta... Sí, no, Pedro Acosta es otro que va a Sí, marcar, sí, sí, es otro sí. que va a marcar, y al final... yo creo que se perdió un poco estos años desde 2020, ya no 2020, incluso te diría antes, incluso con Marc peleando con Dobby, no había tanto ese juego psicológico como se puede ver, se podría ver ahora, porque tanto Marc con Dobby, no por decir que Marc es el mejor en eso, esos años no había ese juego psicológico, con el año de campeón del mundo de Mir, Quartararo, Pecco y Jorge Martín han sido más amigos que Sí. rivales, es verdad. O sea, que también está bien, pero en el fondo a todos nos gusta ese pique. Y yo soy de los de... Y no solo a nosotros, a MotoGP le gusta ese Claro. pique. O sea, MotoGP va a vender mucho más si hay ese tipo de piques que si todos son amigos y cuando terminan la carrera todos nos damos abrazos. Que es lo que queremos, ¿eh? O sea, queremos eso, pero que en las declaraciones siempre haya ese tipo de pullitas. Y lo que decías tú, que Pedro Acosta es un tío que le pones un micrófono delante y no se corta pero y vamos. se lo come, Sí, y se lo come. o sea, Y además está aprendiendo, yo creo que está aprendiendo muy bien de lo que es el mundo de MotoGP. Él ha dicho que en su día que él quería parecerse más a Valentino Rossi y demás. Y yo creo que también lo hace en parte porque es otro animal para eso. Es otro animal que a él no le interesa ni parecerse a Rossi ni parecerse a Marc Márquez. Él quiere ser Pedro Acosta. Pero él dice eso porque su rival en pista va a ser Marc Márquez, no va a ser Valentino Rossi. Totalmente. Si se tiene que poner del lado de alguien, se va a poner del otro, porque ahí es donde empieza el juego. Y a mí, vamos, me encanta. También en las declaraciones Marc Márquez ha hablado sobre el pinchazo de la carcasa, de la llanta, ha dicho que todo estaba correctamente y que no es culpa de Michelin. Aquí yo he de decir que también son unas declaraciones que no sé si hay rumores de que Michelin no deja hablar de neumáticos, que no, porque ya se vio con Pecco y Jorge cuando estaban ahí luchando, que le echaron mucha mierda a Michelin y tal, y eso no les gusta y al final están poniendo el dinero ahí para poder tener sus neumáticos y les da muy mala imagen. O sea, Sí, eso al final Mir, no sé si escuchaste que Mir también hizo declaraciones de... No me acuerdo exactamente qué dijo, pero estaba hablando de Michelin diciendo la marca famosa que conocéis, la marca de... No decía nunca Michelin y se reía Izaskun porque al final es verdad, no se puede hablar de Michelin, es una cosa que los pilotos lo tienen claro, no se puede hablar de eso. Puede haber sido un fallo de Michelin, pero yo también compro un poco que haya sido fallo de Marc en este caso. Sí, yo no digo que no. El caso es que como que remarca mucho el hecho de que no es Michelin, o sea, no tenía por qué decirlo, como simplemente decir no ha sido cosa del neumático ni de la llanta, es suficiente. Bueno, y viendo un poquito lo que depara el año para Marc Márquez, ya hablamos bastante el vídeo anterior, pensamos así, por dejarlo rápido en este vídeo también, que al final, igual que con Maverick, igual que con Acosta, es una primera carrera, carcasas nuevas,
van a ser diferentes ahora a lo largo del año. Yo creo que es irreal el resultado, pero obviamente estará peleando ahí arriba. Veremos con quién, pero al final el campeón del mundo no lo puedes descartar. Y quedándonos en la marca, quedándonos también en Cervera, quedándonos en su casa, hablamos ahora de Alex, que para mí bastante complicado el principio de año. Es complicado hacer una predicción de lo que puede pasar con Alex Márquez, porque hemos visto todos de lo que es capaz. O sea, nosotros vimos el año pasado un Alex Márquez descomunal, que también, quizás por encima de las expectativas de todo el mundo, no lo sé. O sea, yo era consciente de que es un piloto que si le dabas una buena moto podía hacer estas cosas, porque para mí no está muy lejos del nivel de Pecco Bagnaia, por ejemplo. O sea, yo no le veo un piloto que pueda decir, no, para rellenar la parrilla. No, para nada. O sea, es un pilotazo que ya lo ha demostrado en 125, ya lo demostró, bueno, en Moto 3, también en Moto 2. Y creo que, o sea, al final es un piloto que puede estar luchando ahí arriba. Ahora, yo no sé cómo este año va a poder evolucionar la moto, si va a tomar un camino que le beneficie, o puede pasarle como le pasó a Pecco Bagnaia el año pasado, que al final intentó de todo y no conseguía hacer la moto a su gusto. Sí, porque es un problema en el fondo. O sea, se lo ha ganado y es un buen premio para él el ser piloto de fábrica, porque en realidad tiene pasaporte de piloto de fábrica. Pero al final es un arma de doble filo, porque al final tú puedes desarrollar una moto y, como dices tú, tienes esa posibilidad de elegir, esa posibilidad de voy por el otro camino. En cambio, el año pasado Alex Márquez y su equipo lo ha dicho, que ellos hacían una buena puesta a punto de lo que les daba Ducati. O sea, al final es lo que te dan, una buena puesta a punto, y era una moto ideal. Este año ya tienes esas decisiones, que ahí es donde puedes tomar ese camino que le pudo pasar a Pecco, o tomar... Ahí ya cambia la cosa. Es por eso que este año, además viendo esta primera carrera, a mí me sabe mal de que sea un poco como esa parte de mitad final de temporada que encadenó malos resultados, porque yo creo que también es un piloto muy psicológico, muy... No veo así, por ejemplo, o sea, veo muy parecidos a Pecco y a Alex, Sí, como sí. podrían ser incluso Jorge Martín y Marc Márquez, de que son pilotos que yo creo que, aunque en una carrera se caigan, tengan un muy mal resultado, a la siguiente carrera que salen, olvidan completamente lo que pasó en la anterior. Podría pasar con Acosta también. Pero Alex, Pecco son pilotos que, como encadenan un par de resultados malos, pueden entrar en ese bucle que es más difícil salir. Terminando con Ducati, tenemos a Fermín Aldeguer, que la verdad, complicado hacer una valoración de lo que puede ser el año cuando se ha perdido esta primera carrera, también los test. O sea, no sabemos muy bien en qué punto está, cómo sale de la lesión. O sea, al final todo puede ser... Terminó muy bien la temporada, porque la terminó muy bien, terminó ahí con una victoria, terminó estando en los puestos de arriba, pero tenemos que ver cómo evoluciona su lesión, cómo vuelve a la moto, cómo se adapta, porque también no es exactamente la misma moto que el año pasado. Sobre todo de Fermín, una de las cosas que yo pienso también, que yo me planteo, es ver esa diferencia. Yo creo que va a ser muy clave lo que hablábamos de Alex, de que ahora es desarrollador, ver esa diferencia con Alex, porque a Fermín le llega el material como lo tenía Alex el año pasado, y puede ser que sea más sencillo, lo que hablábamos, que sea más sencillo a la hora de poner una puesta a punto con una moto que ya funciona, y veremos esa diferencia con Alex, que a lo mejor el año pasado iba Fermín al final, en su año de rookie, iba un poquito a remolque de los resultados de su compañero, pero este año yo creo que podríamos ver diferencias, y con una moto que al final funciona, está demostrado que funciona. Y yo creo que Fermín ya la tenía un poquito, como dices tú, la tenía por la mano a final de año. Vale, ahora vamos con las marcas que más están sufriendo, con los dos pilotos que yo creo que de momento lo tienen un poquito más complicado. El que menos complicado lo tiene, Joan Mir. Vamos con Honda, y yo creo que al final lo que hablábamos en el anterior vídeo, Honda es Honda. Honda va a volver, Honda está muy cerca, está más cerca de lo que creemos, y al final también yo creo que este año tanto Mir como Rins, hablando de los dos a la vez, tanto Mir como Rins no creo que puedan estar peleando por el mundial. Yo no le... Obviamente al que menos veo es a Rins, y no por cómo es, no por piloto. No por piloto, está claro que... Sino por la Copa Yamaha, que están los cuatro en la cola. También me da mucha pena para un rookie como Toprak, que sería una barbaridad para Fabio. Pero no creo que Yamaha esté ahí. Va a ser un año muy duro, yo no sé qué pasará de cara a futuro, de cara al año que viene. Pero me daría mucha rabia que Rins para mí es un pilotazo. Me encantaron los años que tuvo con Suzuki, y me daría mucha rabia que por tener una moto como tiene pueda ser algo malo para el futuro. En cambio, Mir, yo creo que todo lo contrario.
al final va a tener un año duro. Sí, pero yo creo que va a continuar en Honda. Yo creo Sí. que al final Joan Mir creo que es el piloto que tiene ahora mismo como referencia. A lo mejor el año que viene no, porque fichan a alguien que pueda Aquí, ya sabéis. que pueda tener como al final cabeza de cartel, ¿sabes? Como se dice. Pero Joan Mir a día de hoy ese es la referencia de Honda. O sea, al final es el piloto que tienen ahí campeón del mundo y pues que no esté haciendo buenos resultados. Creo que en lo que viene de temporada va a mejorar. Pero es verdad que viene con una racha muy negativa, porque el año pasado no fue tampoco nada del otro mundo, sabiendo de lo que es capaz, porque al final es un piloto que, quieras o no, ganó un mundial ganando una carrera solo, pero estaba ahí, estaba siempre ahí adelante, o sea, al final ganó muy regular. claro, O sea, porque es un piloto regular, en que todas las carreras te las termina, que todas las carreras está luchando por arriba los puntos, teniendo una buena moto. Ahora, este año, o sea, yo creo que, como tú dices, Honda está bastante cerca. Hay que ver también la evolución de las demás marcas, porque yo creo que Ducati va a seguir evolucionando la moto de este año. O sea, van a encontrar esas décimas de más que ahora mismo tienen de ventaja con Aprilia. Sí, y sobre todo que Honda al final también, yo creo que como Yamaha han centrado mucho su desarrollo de cara a 2027. Obviamente que no van a no van a tirar los años y sobre todo no lo va a tirar un piloto, como en este caso estamos hablando de Joan Mir. Es otro cabezón, cabezón en el buen sentido, de que no hay carrera en la que no dé todo. O sea, pocos pilotos hay así, de las veces que se pudo caer el año pasado porque esa moto no frena, o sea, no había manera de frenarla y aún así yo lo vi un poco en Tailandia, que lo comentábamos, que ver frenar a Joan y ver frenar a un piloto de Aprilia, cualquier piloto de Ducati, lo que sea, cualquiera de esas marcas, tuviera frenar a Joan Mir y era como pegarse con la Honda. Pero yo creo que es lo bueno que tiene Mir y al final, gracias a eso, también va a poder seguir evolucionando. Pues vamos con Aprilia, tenemos ahí a Jorge Martín y Raúl Fernández, piloto de fábrica y piloto satélite. Ahora mismo, a día de hoy, un poquito mejor, un pasito por delante el piloto satélite, pero esto yo creo que no va a seguir así. O sea, Sí. al final Jorge Martín ha demostrado el piloto que es, Raúl Fernández todavía tiene por qué demostrar, y yo creo que ya en Brasil yo creo que vamos a ver ese pasito por delante a Martín que Raúl Fernández, por eso mismo, por la experiencia y porque creo que se adapta mucho mejor a diferentes circunstancias. Y no sé cómo... Sí, con el, sobre todo lo que hablábamos antes, de ese toque que tienen los pilotos, al final Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP, se va a notar, o sea, eso se nota en el tacto que pueden tener a la hora de llegar a un circuito nuevo. Pero aún así yo creo que Aprilia ha hecho una moto que es muy equilibrada y les da a los dos, o sea, les da a los dos lo que necesitan. En este caso, Jorge Martín, no sé, yo no le puedo descartar por mucho que esté recuperándose de la lesión, ese es el hándicap para mí que tiene, porque tiene moto, tiene manos, tiene muchísimas manos. Para mí es el piloto que más manos tiene de Aprilia. Sí, o sea, Y si hubiese empezado recuperado ya del todo, o sea, si él hubiese podido recuperarse para las últimas 4 o 5 carreras del año pasado, seguramente hubiésemos visto un principio de temporada este año. Yo creo que ya que era Tailandia, que ha ido también para Aprilia, lo habríamos visto bastante diferente. Pero de momento lo que yo auguro para este año es que Jorge Martín va a estar peleando. Raúl Fernández le vamos a tener siempre por ahí arriba en esas sí, posiciones. sí. Es verdad que yo creo también... Yo creo que Raúl Fernández va a tener carreras. O sea, va a tener carreras en las que vamos a verle ahí arriba, como lo hemos visto ahí en Tailandia, y otras en las que va a sufrir un poquito más. Pero al final también yo creo que es normal, es un piloto que no tiene tanta experiencia, aunque al final ya lleva unos años, pero es verdad que no ha estado nunca ahí arriba, no ha sabido hacer esa gestión que vimos en Tailandia. Le falta ese toque todavía de madurar que obviamente sí que tiene Jorge Martín. Sí, al final a lo que nos referimos con eso, a lo que se refiere Pau con eso es... No es que... O sea, es otro pilotazo, hemos visto lo que es capaz, pero al final nunca se ha visto ahí arriba en esa situación de poder pelear un mundial de MotoGP. Y aún así yo creo que también Aprilia, al igual que hace Ducati, al igual que hace Honda, al igual que han hecho todas las marcas a lo largo de la historia, o tienes dos pilotos claros que van a pelear por el mundial, o al final tu baza principal es que uno gane el mundial. O sea, por mucho que tú quieras dejar que se pelee y demás,
¿Cuándo lo hemos visto? Cuando ha habido un año de Ducati de dominar con 8 motos y han estado Jorge Martín y Pecco Bagnaia peleando arriba. ¿Cómo no les vas a dejar pelear si al final tienes el título asegurado, el título de constructor y sabes que un piloto Ducati va a ganar? Pero en este caso, que parece que va a haber diferentes marcas ahí arriba, siempre no estoy diciendo que le vayan a ayudar, pero al igual que si en algún momento Sí, alguien tiene que dar algo más, claro, va a no, ser... y que si llegan unas mejoras para este circuito, está claro que la prioridad van a ser Bezzecchi y Jorge Martín. O sea, está clarísimo que al final, no es por nada, pero las satélites les va a llegar cuando les toque. Siempre se va a priorizar las satélites y al piloto que en ese momento esté luchando por el mundial. O sea, si solo hay una posible... Si solo hay una posible mejora, está claro que al que vaya en cabeza y pueda luchar ese mundial es al que se le va a dar. Y en este caso es lo que dice Alex, que esa cierta ventaja, esa cierta... En este caso yo creo que también la diferencia porque Aprilia en principio sobre el papel da como el mismo trato a los satélites que a los de fábrica, pero luego al fin y al cabo también quien está... Le pasó a Jorge Martín, que por mucho que dijesen que tenía la misma moto, no es lo mismo trabajar con una fábrica al lado con 60 personas a trabajar con un equipo satélite con 15. O sea, por mucho que lleguen esas mejoras, no es la misma capacidad de desarrollo, la misma capacidad de prueba, la misma capacidad de adaptarse a eso. Y por eso mismo yo creo que en este caso no es que le den esa ventaja, pero al final siempre pasa, tanto como ahora mismo es el principal del equipo de Ducati va a ser Marc Márquez, el principal de Aprilia va a ser Bezzecchi, el principal de Honda va a ser Mir. Es normal, o sea, siempre va a haber un piloto que sea el que esté tirando de esa marca. Y ya hemos terminado haciendo el paso por todos los pilotos que tenemos españoles en MotoGP. Eso es lo que esperamos un poquillo de ellos durante todo este año. Así que nada, sí. De nuestra parte deseamos que les vaya todo lo mejor posible, aunque como hemos visto a algunos le condicionará más la moto que las manos. De no ser por eso, estaríamos con las 8 primeras banderas siempre en la parrilla, porque yo creo que en casa tenemos lo mejor. Siempre hay que tirar para casa, aunque obviamente no hay que menospreciar a nadie y este año tenemos un campeonato bastante dividido. Y muy igualado, o sea, la verdad es que está muy igualado. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, así que ya sabéis, suscribiros y darle a like.